pues es seguir siendo y seguirse convirtiendo en una empresa ganadora en la medida que voy haciendo cosas que valen la pena. Y estos tres elementos tienen que ver también cómo se manejan las etapas de las organizaciones. Y este es un punto que siempre se me hace interesante, porque para mí las organizaciones pasan por 5 fases diferentes. La primera fase es de sobrevivencia, es cuando nace un proyecto y los primeros años para que el proyecto medio camine. Esa es una etapa donde se requiere esfuerzo, donde se requiere alguien muy comprometido, se requiere alguien que casi sea un dinamo humano que haga que la organización se levante. Se puede llevar 4 años, 3 años, 5 años, 6 años, y es producto de alguien que tiene esa filosofía. Y entonces la organización pasa de la etapa de la sobrevivencia a la etapa del crecimiento. Y los años que dura en cada una de estas etapas, bueno, dependen de una serie de factores: tiempo, gente, qué características tienen las personas, etcétera, etcétera, que están dirigiendo el proceso. De ahí nos vamos al crecimiento. Cuando las organizaciones han pasado por esa etapa de sobrevivencia y ya la pasaron, viene el crecimiento. El crecimiento es un momento casi siempre expansivo en las organizaciones. Es un momento precioso porque es el momento donde la gente hace un esfuerzo brutal por tener nuevas unidades de negocios, tener nuevas posibilidades, se abren cosas, se generan nuevos proyectos, se genera una serie de elementos y todo el mundo siente que está colaborando en una forma importante. Y las organizaciones crecen. Y entonces duplican la capacidad que tienen, duplican las unidades de trabajo, duplican las instituciones, y eso es la etapa del crecimiento. Pero luego de esa viene una etapa de consolidación. Y cada una de estas tiene sus problemas y hay que entenderlos en las organizaciones. Después de crecer hay que consolidarse. Porque si no me consolido después del crecimiento y sigo creciendo, probablemente eche para atrás y pierda todo lo que logré en la segunda etapa. Y la etapa de consolidación es una etapa siempre, yo diría que retante, porque hay que empezar a meter en cintura todos los desajustes del proceso del crecimiento. Para crecer, y acordémonos de los niños o de los adolescentes, empiezan a engordar, a hacerse grandes, los pantalones no sirven, se quedan cortos cada tercer día y hay que estar haciendo una serie de cosas de ropa nueva. La etapa de consolidación empieza a ser el momento donde hay que empezar a meter en cintura a la organización. Hay que empezar a hablar de criterios, hay que empezar a hablar de mediciones, hay que empezar a decir: esto que fue en una época de crecimiento sirve, esto para esta etapa de consolidación no va a servir. Y es una etapa donde las organizaciones tienen que empezar a echar raíces para poder seguir generando otra serie de cosas. Pasar de etapas de crecimiento a consolidación siempre es un reto de comunicación, siempre es un reto de trabajo en equipo, siempre es un reto de mucho contacto, porque obviamente en la etapa de crecimiento dimos por supuesto una serie de cosas, establecimos una serie de prácticas que en la etapa de consolidación tenemos que volverlas y que necesitamos aclararlas, manejarlas y buscar criterios generales que me permitan seguir creciendo en forma inteligente. Y tenemos que entender estas etapas. De ahí nos vamos a una etapa de madurez, cuando ya la organización ha pasado por consolidación, ha tenido otra serie de cosas y entonces ahí empieza otro reto. Gente que estuvo en las etapas anteriores, pero que empieza a perder energía, empieza a perder entusiasmo, se acomoda y se mete en la zona de confort. Y entonces tenemos que entrar a una quinta etapa, que es la de rejuvenecimiento, donde otra vez hay que mover a toda la organización para darle un espíritu y una posibilidad de crecimiento otra vez. Estas 5 etapas, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se revisan? ¿Qué se hace?
hace que las empresas sean ganadoras, tambaleantes o perdedoras. Y la gente que dirige las empresas o las organizaciones necesita estar muy consciente en qué etapa estamos, qué retos tenemos, qué posibilidades tenemos para realmente seguir buscando que la organización siga creciendo. Siempre me parece un punto interesante para recordar, porque a veces se nos olvida. En medio de la operación se nos olvidan las etapas de las organizaciones y las fases y los retos que tiene cada una de ellas, que es lo que realmente nos va a seguir haciendo ganadores en el trabajo. Dilemas de las organizaciones de estas épocas. Rentabilidad contra crecimiento. ¿Sigo creciendo o sigo haciéndome una empresa rentable? ¿En dónde crezco y en dónde decrezco para tener un sistema que realmente valga la pena y haga una organización bien consolidada y bien estructurada? Corto plazo contra largo plazo. Las etapas de crecimiento casi siempre me llevan a pensar mucho en el día de hoy y en la situación de hoy. Las etapas de consolidación me llevan a pensar un poco qué está pasando y qué puede ocurrir conmigo si no me consolido en los próximos 2 o 3 años. Y el reto siempre en las organizaciones es estar viendo el presente, pero estar viendo el futuro. Porque al fin y al cabo, las organizaciones tienen que perdurar, tienen que llegar más allá, y eso implica hacer un puente entre el hoy y el mañana. Y el trabajo de liderazgo que voy a hablar en un ratito, pues es siempre estar haciendo un puente entre hoy y el mañana. Porque si me quedo con el puro enfoque de hoy y me meto en la tiranía de lo urgente en las organizaciones, producto de las etapas casi siempre de crecimiento, empiezo a perder la posibilidad de ver qué me puede pasar en 2 años si no hago los ajustes requeridos y necesarios para poderme consolidar y madurar y seguir teniendo resultados. El todo contra las partes, y es otro de los dilemas de las organizaciones en esta etapa. ¿Cómo no pierdo la visión holística, global, de lo que pasa afuera, lo que pasa dentro, y no me clavo solamente en un área de la organización? Porque cada uno de nosotros, como directores o como gerentes, tiene las áreas que nos agradan y las áreas que nos desagradan. Los puntos en donde soy muy fuerte son las que me agradan, y los puntos donde soy muy débil son las que me desagradan. Y entonces, a nivel de gerencia y a nivel de dirección, tengo que tener una visión holística, global, general, para poder hacer un buen desarrollo y un buen crecimiento de la organización. Y obviamente el esquema de adentro contra afuera. ¿Me meto a administrar lo de adentro o sigo promoviendo y genero posibilidades afuera? ¿Qué hago? ¿A dónde le meto mi tiempo? ¿Sigo buscando o me pongo a administrar? ¿Sigo promoviendo y sigo haciendo contactos y sigo haciendo elementos para que mi plaza realmente en la organización llegue, o me clavo a administrar? Y hay que hacer un balance y un equilibrio entre adentro y afuera. Y un líder y un director, por lo menos con los que yo trabajo, todo el rato les insisto que hay que estar haciendo un equilibrio en eso. Porque en el momento que te clavas en una, pierdes la posibilidad de la otra, y entonces te empiezan a generar problemas en el otro contexto. Y estos son muchos de los dilemas que nos vemos, que a veces frenan el trabajo de la organización y frenan la posibilidad de seguir teniendo resultados. Déjenme tomar un estudio que se hizo por Gallup el año pasado, con 4 puntos. Obviamente fue una muestra empresarial, y 4 puntos que me parecieron muy interesantes para dialogar, de este estudio de Gallup 2008 en una muestra mexicana empresarial. Primero, 4 de cada 10 empleados conocen sus metas. ¿Qué demonios hacen los otros 6? Si tengo 4 que son los comprometidos y tengo 6 que viven en el limbo, eso me está afectando la productividad. Y estas son un poco la gente que anda por ahí como satélite en un puesto en las organizaciones, que realmente no aporta nada. Y es importante para un director o para un líder
que vea, evalúe su fuerza de trabajo